Ahí te di para compartir ya, Rafa. Espérame un segundo, cargo aquí una clase, dame un segundo. Listo, profe. Listo. ¿Dónde iba? Listo, profe, no, pues ahí ya le marqué esta partecita, pues digamos que, pues lo que usted dice, profe, pues no es que le aporte mucho a lo que estamos viendo, y pues si acá no estamos tocando el tema de hombres y mujeres, pues voy a revisar este mismo, donde encontré esta misma información, a ver si le puedo como Venga, lo cambiar el pongo también en contexto significado. para no entrar en una batalla ahí rara. Nosotros Sí, podemos llegar a decir que aun cuando presenten condiciones similares, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres a nivel laboral? Entonces ahí entraríamos en un terreno más complejo, porque entonces empezamos a mirar habilidades y competencias de las mujeres, habilidades y competencias de los hombres, y se nos vuelve una vaina mucho más grande cuando podemos utilizar ese tremendo párrafo de arriba. ¿Listo? Pues sí puedes hablar de hombres y mujeres, donde es una realidad que las mujeres tienen, en comparación al número de hombres, las mujeres tienen menor empleo, que las mujeres con cargos similares ganan menos, eso también es real, pero no meternos ya con un tema sentimental y tal, porque ya entramos en un terreno que es. Vamos a ver qué dice el siguiente. El siguiente párrafo no es de sentimientos y eso no. no, este Perfecto, era el perfecto. único. Perfecto. Adicional al género, como mayor influyente del nivel de desempleo en Colombia, Castillo Roballo determina que la condición de ser joven influye en gran medida en la condición cesante del país. Excelente. Fíjese que usted toca al joven y dice casi no lo contratan, pero no Sí. entramos con una emoción. ¿Listo? Al establecer que el nivel de empleo en jóvenes prácticamente dobla de los adultos, siendo la educación y la experiencia factores determinantes en momentos de obtener empleo en el país, siendo evidentemente la segmentación laboral una condición desfavorable en el desempleo en jóvenes. Aún así, aun cuando contar con educación no garantiza una rápida obtención de empleo, inclusive puede darse la situación en donde el tiempo de espera sea mayor. La posibilidad de acceder a mejores condiciones laborales, como son el salario, es mayor en comparación a jóvenes con nivel educativo básico. Perfecto. Entonces, mira lo que pasó acá. Parece que ese párrafo de los sentimientos hubiera salido de una cosa loca. Entonces, ese párrafo poderoso, únelo con lo que vamos a modificar y ese para que quede muy bien. ¿Listo? Listo, Teoría de listo. Phillips. ¿Qué pasó ahí? No, esto fue que me dijo el profe que lo tuviera en cuenta para el marco y que revisara qué era, y pues ahí ya lo miré, pero esto lo voy a quitar. Perfecto, muy Eh, bien. Listo, y esta parte pues ya es lo nuevo. Esto sigue siendo estado del arte, ¿cierto? Sí, sí, señor, ya ¿Listo? casi lo termino. Muy bien. Por otra parte, Samudio 2020 genera una aproximación a las condiciones de desempleo en Colombia, destacando que es una de las principales problemáticas sociales y económicas por las que pasa el país en la actualidad, la cual puede originarse principalmente por la disminución de la demanda agregada y la capacidad de adquisición de la población, el aumento de los niveles de pobreza y las condiciones de oferta y de demanda laboral. De igual forma, se destaca que un tiempo extendido en condición de desempleo puede contribuir, ahí está mal escrito, inclusive a condiciones de salud pública,
así como un mayor incentivo al sector informal de la economía, generando en teoría mayores oportunidades laborales, pero bajo condiciones poco ideales, como son salarios bajos o sin el reconocimiento de la seguridad o prestaciones sociales. Muy bien. Ese es empleo informal, ¿no? Sí, excelente. Sí. Sí. Analizando nuevamente el comportamiento del desempleo en el país para el siglo XXI, Ramos Álvarez estima la tasa natural de desempleo en Colombia para el ciclo 2001-2018 a fin de contrastar los resultados por estimaciones realizadas anteriormente. Para ello se considera nuevamente la curva de Phillips, determinando y confirmando con investigaciones previas que en Colombia para el periodo de interés no existe una curva de Phillips. ¿Cómo? Analizando nuevamente el comportamiento del desempleo en el país para el siglo XXI, Ramos y Álvarez estiman la tasa natural de desempleo en Colombia para el periodo 2001-2018 a fin de contrastar los resultados con estimaciones realizadas anteriormente. Para ello se considera nuevamente la curva de Phillips, determinando y confirmando con investigaciones previas, estimaciones realizadas anteriormente, que en Colombia para el periodo de interés no existe una curva de Phillips, determinando el nivel general de la tasa natural de desempleo. Flaco, coge ese párrafo y revísalo. Sí, pues ahí lo que dice, profe, básicamente es o sea, teniendo en cuenta la teoría de Phillips, para este periodo que ellos analizan no se cumple. Pero entonces ahora dilo así, con mejor redacción y mejores palabras, pero acuérdate lo que pasó por allá arriba. Me dices una cosa y vuelves y me lo reafirmas con otras palabras, me estás diciendo lo mismo. Entonces, Ok. la curva de Phillips se considera nuevamente la curva de Phillips, pero en el periodo no se utilizó la curva de Phillips. Entonces, ¿para qué lo dijo? Ok, ¿Sí me listo, entiende? Entonces, listo, pégale sí. una revisadita a ese párrafo. De Sí, acuerdo sí, es sí, sí. separado ahí, de acuerdo a las, abajo, en el siguiente párrafo. Ahí. Arranca de acuerdo pegado, sepáralo. A las investigaciones realizadas por Darío Maldonado, en el cual se analizan las diferencias salariales entre el sector público con tilde y el sector privado, se determina una decisión con tilde entre trabajar en uno de los sectores es endógena. Wow. ¿Qué pasó, Rafa? De acuerdo a las investigaciones realizadas por Darío Maldonado, en el cual se analizan las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado, se determina que la decisión, con tilde, entre trabajar en uno de estos sectores es endógena, es decir, su elección, también lleva tilde, se basa en la compensación, ahí se perdieron un poco ¿no? de tildes, monetaria y los beneficios no económicos. Elección lleva tilde, compensación lleva tilde, económico lleva tilde. Espera que aquí me salió otra clase. Dame un segundo, Rafita. Vale. Octubre 20. Parte 1. Listo. En el cual se determina que la decisión, la tilde va para el otro lado, entre trabajar en uno de estos sectores es endógena, es decir, su elección también lleva tilde, se basa en la compensación, la tilde es en la O y es para el otro lado monetaria, y en los beneficios no económicos lleva tilde que ésta pueda brindar. Para esto se utilizará la encuesta nacional de calidad de vida realizada en el 97 a nivel nacional, en la cual se recopila la información con tilde, base de este estudio,
que entre otras conclusiones tiene que los hombres son los mayores beneficiarios del sector público con tilde, a diferencia de los del sector privado, que este factor diferencial ha crecido en los últimos años. Ahí le faltan un poco, no de tildes, ya entiendo. Revisar ese, sí. Muy bien. Asimismo, establece que en todos los niveles educativos se favorece a los empleados del sector público, a excepción de los trabajadores que ostentan estudios de posgrado, en donde para estos el sector privado ofrece mejores ingresos y permite una mayor estabilidad laboral, por lo que los promedios de edad entre ambos sectores es mayor en el público. Todos los públicos llevan tilde. También se establece que los salarios del sector privado están determinados por muchos factores, entre los que se destaca el tamaño de la empresa, el ¿en dónde? Perdón. Y en donde a mayor es el tamaño, asimismo serán las remuneraciones, lo que en Colombia es factor negativo, ya que la gran mayoría de empresas son pymes. Muy bien. Ese pymes también lo puedes llevar por allá al conceptual, ¿no? Para finalizar, y de acuerdo a este estudio, el sector público goza de unos salarios más altos. Revisa eso, de lo último que leí hacia abajo, revísale las tildes y ortografía, todo eso, ¿listo? Para finalizar, y de acuerdo a este estudio, el sector público goza de unos salarios más altos que varían dependiendo de los títulos académicos, de la región, profesión y del género, encontrando variaciones que van desde el 4% hasta el 155%, dependiendo de lo mencionado anteriormente, y de la comparitaba en cuanto al tamaño de la empresa privada. Bueno, revisa porque no sé qué quieres decir ahí. Comparación, imagino que puede ser. En concordancia, el estudio de Hermes Fernando Martínez Rafita, ¿tú revisaste lo del tema de norma ZAPA en la 7ª edición de la universidad? Profe, más o menos, lo que pasa es que tengo un problema ahorita, profe, y sí me toca revisarlo, es que este es el computador del banco y entonces tiene un Word ahí Es como raro. medio Sí, no sí. licenciado, entonces por eso no me bota errores ni nada de eso. Ok. Entonces me toca pues ya pasarlo a un compu que tenga el Word bien y empezar a hacerle ahí Listo. correcciones de ese tipo. Listo. En concordancia, el estudio de Hermes realizado para el periodo 86-2005 se encontró que tomando como, por eso sí me parece raro que se lo volara usted todas las, pues se las voló todas. ¿Listo? Sí, es Simple que no me sector. las muestra. Se encontró que tomando como promedio simple el sector público goza de mejores ingresos frente al sector privado con márgenes de más del 100%. Pero si se realizan mediciones en grupos más homogéneos y utilizando la metodología de matching, no tengo ni idea qué es esa vaina, la diferencia se reduce al 21% en algunos grupos específicos como cargos directivos. Lleva esa metodología de matching a tu conceptual y yo averiguo, levanto la mano porque no sé qué es. Sí, profe, ahí pues lo que entendí dentro del mismo artículo es que hace pues como un entrecruzamiento pues por grupos más específicos. Match de juego, debe ser algo así muy similar Sí, como un como de esquema de juego. parejas, pues el Perfecto, privado y el público los agrupa y los compara uno con otro. muy bien. En grupos, denotando que la mayor brecha salarial entre el sector se encuentra en profesiones como docentes, técnicos y secretarías, detonando que estos cargos en el sector privado son extremadamente bajos. Para los años 1976 la diferencia salarial era del 33%, mientras para el año 87 pasó al 55%, lo que aumentó la brecha entre ambos sectores. Fíjese que yo no gano nada, ahí es lo que está diciendo Rafa. Y el que Sí, es trabaja con el verdad, Estado profe. gana mucho. Muy bien. Sí. Sí, lo que pude ver en este tema del público es que, pues sí, los empleados del sector público ganan mucho más, solo en los cargos muy altos es que ya Cambia. se reduce, sí.
Como punto de comparación, en cuanto a salarios se refiere, el análisis realizado por Azuero Francisco nos muestra algunos datos interesantes al respecto en el caso del salario de los congresistas, el cual desde el 91 hasta el 2020 ha crecido un 341%, deflactado por el IPC. En cambio, realizando el mismo ejercicio para este mismo periodo, el salario mínimo solo ha aumentado al 55%, lo que quiere decir que los parlamentarios ganan, falta una N, 39.1 salarios mínimos mensuales, lo que genera una gran carga económica para el país y aumenta el pasivo pensional, lo que estas pensiones se encuentran subsidiadas por el Estado. En América Latina, Colombia es el segundo país con un salario que más salario paga a sus... Revise ese párrafo que usted está ahí. Tomó póker y ahí se le fue la teja. Está claro lo que quiere decir. Ahora, es ideal para nosotros saber, Rafa, en un cuadro, desde el... ¿Cuál es el periodo de estudio? Que ya no me acuerdo. 66. Exacto, desde el 66 año a año, salario mínimo, salario congresista, salario mínimo, salario congresista, para mirar esos... O sea, es que es ideal, Rafa, que empecemos a ver la brecha del crecimiento, ¿cierto? En una gráfica, eso sería una magia total. Considerando las investigaciones referidas anteriormente, tanto en lo que respecta al comportamiento o variables relacionadas del salario mínimo y el desempleo en Colombia, es posible determinar que estos parámetros económicos han sido ampliamente estudiados, ahí le falta una E, a lo largo de los años, confirmando la relevancia que tienen para el desarrollo económico del país. De este modo, se logra determinar la posible relación entre salario mínimo y el desempleo en el país, así como los aspectos económicos adicionales entre los que se destaca la inflación o parámetros sociales como el género y la edad que determinan el valor de cada una de las variables principales de interés. A pesar de ello, no fue posible evidenciar una investigación que cuente con un periodo de análisis tan extenso como el que se propone tanto en lo relacionado como salario mínimo como grado de desempleo, a la vez que no se presenta un análisis relacional entre estos conceptos. De este modo, se evidencia una parte importante. De este modo, se evidencia una importante brecha de conocimiento, dando mayor relevancia a la presente investigación, adicional de dar mayor importancia a las diferencias políticas y económicas. Coloque desde este modo, ahí a la izquierda, ahí en esa línea a la izquierda, es desde ahí hasta gobiernos, hasta abajo, amarillito, y pégale una revisadita. Está bien lo que quieres decir, pero no está claro cómo lo estás diciendo. Listo. ¿Listo? Vale. Muy bien. Ahí se termina. ¿Qué es eso de marco teórico? Marco conceptual, es que creo que leí mal, de hecho lo estaba hasta revisando porque acá lo tengo y empezamos con... Marco contextuales, no Sí. teórico. Listo. Eso lo revisas, esos son como 4 o 5 hojas para que empieces a darle contexto. A fin de dar soporte teórico al planteamiento problema, a fin de dar soporte teórico al planteamiento problema establecido, se procede a abordar las teorías relacionadas con el tema central de la investigación, como es el salario mínimo y el desempleo, determinando las características generales de cada aspecto que permitan comprender el planteamiento y desarrollo de la investigación. Rafita, ¿qué dice ahí? Vuelve a la tabla anterior. ¿Cómo te dice que se construye entonces el marco contextual? Investigación aporta argumentos únicos y propios, bosqueja y define el alcance que deberá aplicarse con congruencia con los objetivos planteados. ¿Listo? Entonces hay que dirigirse al objetivo general y los específicos para poder redactar esas 4 o 5 hojitas. ¿Listo? Ok. Porque ahí está echando esta tremenda carreta. Sí, pues porque ahí yo busqué, fue, profe, digamos, de desempleo, como otra vez a referirse como al desempleo. Luego también pues lo iba a hacer con el salario mínimo, pero entonces no sé si fue que lo leí mal y esto va acá en el marco teórico. Perfecto, ahí se va a conectar Eduardo Rojas. Ahí aprovechamos otro personaje. Pero creo que leíste fue mal, pero colócate un momento en el objetivo general y unos específicos.
Analizar el comportamiento del desempleo y el salario mínimo en Colombia, periodo presidencial. ¿Listo? Entonces tendríamos que arrancar bajo esa estructura. Hola, Eduardo. Profe, buenas noches, compañero. Hola, Eduardo, buenas noches. ¿Qué más, compadrito? ¿Cómo vas? Bien, profe. ¿Con tiempo ahí para revisar Acá esto? acabando de llegar a la casa. Ok. ¿Y tu compañera? Señor, ¿Y tu compañera en clase? sí, profe, es que tú, como nosotros vemos clase de 6 a 10. Pero debería escribirle ahí que le diga al profe que si le regala 40 minuticos conmigo. Igual Rafa, dile que voy a atender, termino contigo, atiendo a Edward y después la atiendo a ella para que le pida permiso al profe por ahí a las 9:40. Yo creo que a esa hora está bien, ¿no? Vale, Listo, profe, Edward, hazme un entonces, favor, si quieres le escribes mientras termino con Rafa y ya te atiendo, ¿vale? Me faltan como unos 10 minuticos con él. Bueno, profe, gracias. Listo, escríbele Listo. a tu compañera y dile que se conecte en 40 minutos, en 30 minutos. Listo, hermano, gracias. Bueno, profe, gracias. Listo. Mira, Rafa, analizar el comportamiento del desempleo y el salario mínimo. Específico es definir el comportamiento del desempleo y el salario, determinar aspectos de asociación entre los factores. Entonces, esto te puede dar una luz para escribir las 4 o 5 hojas que tienes que hacer para el marco, para el geográfico o contextual. sí, ¿Listo? sí, porque creo que entonces empecé mal y empecé a revisar este marco teórico. Perfecto. Igual ese tema no se pierde, simplemente es Sí, bajarlo y organizar. sí, Vuelve al señor. trabajo y yo miro. Retomando el aspecto, ¿qué? Retomando el concepto de salario mínimo, la OIT determina que corresponde a la cuantía mínima. Sí, sí, compa, sí. Esta parte corresponde al otro pedazo. ¿Listo? Entonces no Listo. enredemos eso, busca el escenario para colocar el tema del marco contextual, 4 o 5 hojas, y continuamos con el tema porque si leo esto voy a enredar entonces absolutamente toda la pila. Listo, vale, ¿Vale? sí, profe. Hazme un Sí, favor entonces, Rafa, síguele trabajando a eso. Yo te digo si nos reunimos entre semana, no sé si el fin de semana se pueda o el domingo finalizando el día, eso lo vamos cuadrando tú y yo. Hazme un favor, no te desconectes todavía mientras le escribes a Heidi y yo empiezo a trabajar con Eduard, ¿vale? Y me das una respuesta antes de irte. vale, listo, Listo, profe. listo, compa, muchas gracias. Hola, Eduard. Hola, profe. Prenda pues su cámara, muéstreme su trabajo y arranquemos pues. A ver cómo nos va. Listo. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, profe. Ahí corriendo un poquito. Muy bien. Acuérdame el tema tuyo. Políticas monetarias, profe. Monetaria, muy bien. Lo de arriba listo, ¿cierto? Sí. Sí, profe, ya Estaba el el estado del artículo. arte. Muy bien. Ya quedó, seguíamos con el marco contextual. Muy bien, señor. Marco contextual o geográfico. Jennifer Cabarca se va a conectar. Creo que va a terminar a las 3 de la mañana. Listo. Los datos recientes de actividad económica, inflación y mercado laboral sugieren que sus tendencias han estado acordes con la valoración del equipo técnico sobre el estado de la economía. Tú me dijiste que esto es política monetaria, ¿no? Sí, señor. Los datos recientes de actividad económica, inflación y mercado laboral sugieren que sus tendencias han estado acordes con la valoración del equipo técnico sobre el estado de la economía y su evolución esperada, caracterizada por la caída de la demanda y la persistencia de amplios excesos de capacidad productiva. Hola, Jennifer. Hola. Bueno, me ignoró. Buenas noches, profe, Buenas compañeros. noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo bien? Buenas Bien, noches. profe, señor, Buenas noches. hasta Bueno, ahora. bueno, dale ahí, espérame un minutico, vas conectando internet, todo ese cuento mientras termino con Edward, ¿vale? Sí, Ahora señor. ya te vi, hola. ¿Qué te dijo Rafita, Heidi? No, profe, no me ha contestado. Ya ahí le estoy escribiendo. Listo, hermano, gracias. La fuerte caída proyectada del producto se materializó en el segundo
trimestre del 2020, hecho que ha contribuido a un descenso en la inflación por debajo de la meta del 3% y se ha visto reflejado en un fuerte deterioro del mercado laboral para lo que resta del presente y durante el 2021 se sigue esperando una lenta recuperación del producto y del empleo junto con una inflación creciente pero inferior a la meta. Sube, por favor. En el 2020, la economía colombiana registraría una fuerte recesión, caída del PIB del 7.6, menor que la proyectada en el informe pasado, caída del PIB del 8.5. A partir del segundo semestre, los niveles del producto se recuperarían de forma lenta, sin alcanzar en el 2021 los valores previstos a la pandemia. Y en un entorno de amplia incertidumbre, la caída del producto del primer semestre, la caída del producto. Profe. Señor. Sí, por acá ya me escribió Heidi que sí, que ya está en clase, pero que por ahí en 20 minuticos se conecta. Listo, perfecto, Rafita, mi hermano. Descanse entonces, compadrito, y ya sabe lo que tenemos que hacer, ¿vale? Vale, listo, Listo, profe. compa. Yo me voy Chao, comunicando contigo a compañeros. ver si hacemos clase sábado, domingo, cómo hacemos, ¿vale? Vale, listo, profe. Listo. Chao, compañeros, que estén bien. Chao, Rafa, que descanse. Chao. Chao, Rafita, cuídese mucho. La caída del producto, me imagino que es el PIB del primer semestre del año, resultó menor a la estimada debido a la revisión. A ver, espere que ¿estoy loco o qué pasó aquí? Debido a la revisión al alza del PIB del primer trimestre. Eso está raro, compadre. A partir del... Señor. Loco soy yo que escribí mal. Parece, espera a ver, a partir del segundo semestre los niveles del producto se recuperarían de forma lenta sin alcanzar en el 2021 los valores previos a la pandemia y en un entorno de amplia incertidumbre. La caída del producto del primer semestre del año resultó menor que la estimada debido a la revisión al alza del PIB. Compa, coloque desde la caída del producto y complete ese párrafo todo en amarillo. Más arriba, más arriba, más arriba, a la derecha, ahí, en ese, abajo. Donde dice la caída del producto del primer semestre. Desde ahí, y márcale bloque hasta que se acabe ese párrafo. Más abajo. Más abajo. Hasta eso, ponlo en amarillo y revísalo. Seguramente se fue una coma o faltó algo ahí y ya. ¿Listo? A lo anterior se suma una base baja de comparación. Una base baja de comparación que explicaría gran parte del aumento del PIB del 2021. Frente al informe de julio, la revisión al alza en las proyecciones de actividad económica incorpora la menor caída observada en el primer semestre y una recuperación algo más rápida que la esperada en el tercer semestre en algunos sectores económicos. Los intervalos de pronóstico de crecimiento para el 2021 se redujeron, pero siguen siendo amplios y reflejan una elevada incertidumbre que se tiene sobre la evolución de la pandemia, las posibles medidas necesarias para enfrentarla y los efectos sobre la actividad económica mundial y local. Muy bien. El deterioro del mercado laboral ha sido significativo con una tasa de desempleo que se mantiene en niveles históricamente altos, pese a alguna mejora del empleo que se ha observado especialmente en el sector informal urbano, a pesar de los crecimientos intermensuales registrados desde mayo. En agosto, la ocupación nacional aún es inferior en 2.9 millones. En agosto, la ocupación nacional aún es inferior en 2.9 millones a la observada antes de la pandemia en febrero. La lenta recuperación, la lenta recuperación de la demanda laboral en las ciudades se ha concentrado en el grupo no asalariado, particularmente en los trabajadores denominados cuenta propia, y una menor medida en el empleo formal. Por su parte, entre mayo y agosto, 3 millones de personas han reincorporado a la oferta laboral, y una proporción importante de estos transitaron hacia la ocupación, ya sea a sus antiguos empleos o a un nuevo puesto de trabajo. No obstante, aún persiste una proporción significativa de inactivos que podría entrar al mercado y presionar al tasa, la TD. ¿Qué es esa vaina? Yo creo que es la alza, presionar al alza. A ver.
No obstante, aún persiste una proporción significativa de inactivos que podrían entrar al mercado y presionar al alza. La tasa de desempleo. Perfecto, muy bien. En los próximos meses se espera que en el cuarto trimestre del 2021 la tasa de desempleo nacional se reduzca y se sitúe en el intervalo entre el 15 y el 16. De esta forma, el mercado laboral continuaría muy holgado y contribuiría a explicar los amplios excesos de capacidad productiva de la economía y el fuerte deterioro del ingreso disponible de los hogares. Muy bien. El pronóstico de inflación se revisó al alza, pero se mantuvo por debajo del 2% y el 3% para finales del 2020, para finales del 21 y 22. El pronóstico de inflación. Ok. Las expectativas promedio de inflación para diciembre son inferiores al 2% y al 5%. Y a 5 y menos años continuarán por debajo o cerca de la meta. En septiembre la inflación anual 1.97 continuó reduciéndose, aunque menos que los esperados en el informe de julio. Pese a esto, las presiones bajistas coloque bajistas en amarillo y búsquele un... Bajistas es como el que toca la guitarra en un grupo de rock. Sobre la inflación continúan siendo importantes y contribuirían a mantenerla por debajo de la meta en todo horizonte de pronóstico. Se espera un buen comportamiento del clima y de la oferta de alimentos perecederos, situación que continuaría por tanto a la desaceleración de este rubro del IPC. Los excesos de capacidad productiva seguirían amplios y contribuirían a que los ajustes de precios sean bajos, adicionalmente a la variación anual de algunos grupos con un componente muy fuerte y persistente de indexación a la inflación, arriendos y servicios de educación. Sigue descendiendo y se proyecta en el 2022, continúan con esta tendencia. A pesar de esto, la inflación aumentaría desde el segundo trimestre de dicho año debido a la desaparición de los efectos de los alivios de precios establecidos como respuesta a la pandemia. La senda proyectada de la inflación se incrementó levemente frente al pronóstico anterior, pero se mantiene en niveles inferiores a la meta. Este aumento explica, en primer lugar, porque la reducción transitoria del impuesto al consumo aplicado a las comidas fuera de hogar no sea transmitido al consumidor final y por este motivo eso está muy bien. En lo que resta del año ya no se esperan caídas de este rubro. Presiones de costos, bioseguridad, regulación sobre el uso de la capacidad instalada. Quita ese ETC y coloca entre otros. Más arriba. Mucho más arriba. No, no, no. Ahí dice presiones de costos, bioseguridad, regulación sobre el uso de capacidad instalada. Lo que está entre paréntesis, compadre. Arriba. Ahí abajo. Ahí. ETC, coloqué ahí entre otros. Se me bloqueaste el computador. En vez de etc. entre otros, profe. Sí, sí, eso es todo. Asociados con la nueva normalidad para enfrentar la pandemia podrían estar influyendo en estos precios. En segundo lugar, porque se estima que en el 22 la brecha del producto siga siendo muy negativa, pero con un cierre algo más rápido que lo proyectado en el informe pasado. Por último, porque se espera una mayor transmisión de la depreciación acumulada del peso sobre algunos grupos del IPC. Con todo esto, a finales del 21 y 22 la inflación se estará situada alrededor del 1,9 y 2,6. Muy bien, respectivamente. Las diferentes medidas de expectativas de inflación para este mismo horizonte registran niveles similares, como es el caso de la actividad económica, la incertidumbre sobre el pronóstico de inflación alta, por lo cual se proyectan intervalos entre el 1,3 y 2,3 finales del 21 y entre el 2 y 3 para el 22. Sube. La demanda externa y los precios del petróleo seguirán recuperándose de forma lenta en el 22, no alcanzarían los niveles registrados previos a la pandemia. La incertidumbre sobre la velocidad y sostenibilidad de esta recuperación es elevada. La información para el tercer trimestre mostró una mejor dinámica de la actividad económica global y de las remesas de trabajadores y unos precios del petróleo más altos frente a las caídas significativas de estas variables registradas en el segundo trimestre del año.
Lo anterior se dio en un entorno de menores restricciones a la movilidad, de apertura gradual de varios sectores económicos, de fuertes estímulos monetarios y fiscales y de reducción de oferta de petróleo. Se espera que en el 2021 el promedio de los socios comerciales del país caiga alrededor del 7.7 en un intervalo entre el -9 y -6, se recupera cerca del 4.6 en el 2022 en un intervalo entre el 2 y el 7%. En los mismos años se supone que el precio promedio... ¿Esta información de dónde salió, Edward? Papá. Profe, yo la estuve buscando en internet en unos artículos. O sea, pero tienes claro de dónde sacaste eso, los libros, las revistas, todo. Sí, señor. Ok. O sea, tenlo presente porque eso lo vas a llevar a la bibliografía. ¿Listo? Ah, ok. Todo Tenés- esto. Si de dónde sacaste eso, tienes que llevarlo a la bibliografía, como Ah, dice la sí, norma profe. APA. ¿Listo? Sí, todo esto está, lo tengo guardado. Muy bien, porque sí está bien específico. Los comportamientos, los crecimientos y los precios del barril. Estos, en los mismos años, se supone que el precio promedio del petróleo se situaría entre el 42 y 49 dólares por barril respectivamente. El fuerte rebrote del COVID-19 en algunos países, los bajos niveles de confianza, el elevado endeudamiento público, el alto número de empresas con problemas financieros, junto con las tensiones económicas y políticas entre los Estados Unidos y China, son factores que le generan una elevada incertidumbre a la recuperación de la demanda externa y los precios de los bienes básicos. Muy bien. Las condiciones financieras externas e internas han mejorado en el entorno de amplia liquidez, aunque algunos indicadores no han alcanzado los niveles observados a comienzos del año. Los principales bancos centrales han ampliado fuertemente sus balances, hecho que se ha reflejado en alta liquidez de la economía global. En los Estados Unidos, la Reserva Federal anunció recientemente cambios en su marco de política monetaria que podrían implicar una postura expansiva por más tiempo. Las medidas de prima de riesgo global y de país se han reducido, pero mantienen niveles superiores a los registrados antes de pandemia, en un entorno de elevada incertidumbre sobre la evolución futura dado al aumento de la deuda pública y la reducción en la calificación de algunos países emergentes. Tú grabas, igual yo grabo esto, pero quiero decirte algo ahí. Edward, Sí, señor. dado el aumento de la deuda pública y la reducción de la calificación de algunos países emergentes, aquí voy a hacerte un comentario para que lo utilices en el marco histórico, teórico y de pronto legal. ¿Listo? Para que tomes de pronto alguna nota frente a lo que voy a decir. Es ideal que investigues cuál ha sido, señor. Profe, déjeme, yo grabo un poquito acá. Igual estas clases yo las están siendo grabadas y yo las subo inmediatamente a la plataforma, ¿vale? Yo no he podido encontrar dónde quedan los links, profe. Yo ¿qué hago? Yo cargo esto en un canal de YouTube, inmediatamente lo cargo a un link que aparece en la plataforma. ¿Listo? Pero lo que voy a decir es básico, Edward. Para este punto, más adelante, en un marco histórico, puedes manejarlo y también en un marco legal, ¿cierto? Puedes hablar de unas empresas que se llamaban las calificadoras de riesgo. Standard & Poor's y hay otras dos que califican a Colombia, ¿cierto? Donde miden el riesgo. Calificación AAA, AA+, AA-, B+, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Riesgo país, para que tengas un poco más de contenido más adelante para colocar en tu investigación. Ahora, eso no lo dije yo, eso lo encontró usted, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Listo, muy bien. En Colombia, a comienzos de septiembre, los niveles de cartera de higiene en los hogares dejaron de caer, mientras que los de la comercial descendieron levemente y ambas registraron desaceleraciones en las tasas de crecimiento anual. La transmisión de las reducciones de la tasa de política hacia las tasas interbancarias y pasivas ha sido significativa, mientras que hacia las tasas de interés comerciales y de consumo se sigue presentando de forma más lenta. Por su parte, las tasas de interés hipotecarias se han mantenido relativamente estables. Ahí terminamos. Prende el micrófono, compa. Sí, profe, hasta ahí voy. Ok. Bueno, no me disgusta. De pronto dale un remate. Yo creo que le falta uno o dos párrafos para rematar ese marco contextual y yo creo que ya podemos empezar a mirar lo otro. Pero pégale la revisión a lo que te dije ahí.
termina eso y seguramente sábado o domingo nos vemos con esa mini modificación que hay ahí. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, gracias, Listo, profe. compadre. Entonces yo pienso que ahí está bien. Vaya, coma y dígale a su amiga que se conecte mientras trabajo con Jennifer un rato. Listo, profe, muchas gracias. Listo, compadre. Descanse entonces. Buen Buenas trabajo. Listo, hermano, que estés Chao, bien. compañera. No le paró bolas. Sí, profe, hasta mañana, profe. Sí le paró bolas. Sí. Chao, Eduardo, que esté bien. Hola, Jennifer. Profe, ¿cómo está? Yo estoy compartiendo pantalla, profe. ¿Por qué no se quería conectar hoy? No, profe, preciso tenía una reunión obligatoria con el subdirector de parques. Bueno, teníamos todos. Y yo no sé por qué la colocaron preciso hoy de 8 a 9. ¿Y cómo le fue? Profe, pues la verdad me salí un poquito. Pues es que esas reuniones siempre son un poco demoradas porque esos al final empiezan como a pelear. Eso es claro. Entonces ahí me salí para entrar aquí en la clase, profe. Siempre son un poco demoradas. Está bien. Flaca, acuérdame el tema. Profe, memorias de la política de rentas. Rentas, listo, ya me ubiqué. De ahí para arriba, marco, ¿qué? Ya me duele la cabeza. El estado del arte ya, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Marco contextual. Colocando el tema en el contexto actual para desarrollar este capítulo de la investigación, hay que relacionar que durante los últimos meses del 2020, los países de todo el mundo han afrontado de manera rigurosa lo que se conoce como SARS-CoV-2 o COVID-19, un virus que en poco menos de un año acabó con la economía mundial y los sistemas de salud, haciendo que los gobiernos adoptaran diferentes medidas para poder contenerlo en lo más posible. Muy bien, esta epidemia ha puesto a prueba los sistemas de salud de países de todo el mundo, donde la respuesta inmediata y la toma de decisiones basadas en salud pública y la comprensión de los determinantes sociales ha producido nuevos conceptos en la vida cotidiana de la sociedad. ¿Dónde iba? Además, ha impactado de forma directa los ambientes políticos, económicos y sociales debido a las medidas colectivas que se han activado en todas partes del mundo, como menciona el Banco Mundial en su informe semestral de la región de América Latina y el Caribe. Espérame un segundito. Estas medidas varían desde el confinamiento general de la población hasta normas de distanciamiento físicos dirigidas a grupos de población vulnerables como las personas mayores. Entre ellas se incluyen la suspensión de las clases y el cierre de negocios no esenciales. Algunos gobiernos han cerrado aeropuertos, cancelado vuelos e impuesto otras restricciones a la movilidad individual. Muy bien, sube, Flaca. El COVID-19 en poco más de 6 meses ha provocado una recesión económica a nivel mundial sin precedentes, llevando a todos los encargados de la política económica de todos los gobiernos a aplicar medidas activas encaminadas a contrarrestar los problemas generados por la drástica reducción de la producción, teniendo en cuenta el riesgo y las consecuencias que traen estas decisiones implícitamente. Nadie está seguro del rumbo que tomará la economía mundial. La incertidumbre de los agentes económicos junto con los estados de emergencia decretados por 6. ¿Qué es eso? Nadie está seguro del rumbo que tomará la economía mundial. La incertidumbre de los agentes económicos junto con los estados de emergencia decretados por el país ha generado... usted puso el 6. Está flaca así. Profe, como que ahorita arreglándolo, de pronto se me fue el 6, no me di cuenta, profe. Ok, decretados por el país ha generado una gran cantidad de cambios en los distintos mercados financieros, dejando como resultados significativos aumentos en la deuda pública, incrementando
¿qué? Incremento en el desempleo y la devaluación de diversas monedas frente al dólar que afectan de manera abrupta la balanza de pagos. Eso lo dijo Nemesio. Por ejemplo, sube, por favor, ese párrafo. Acá. Por ejemplo, según Gopinath, consejera económica y directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional, el empleo sigue muy por debajo de los estándares y niveles que habían antes de la pandemia, siendo los trabajadores de más bajos ingresos los jóvenes y las mujeres los más afectados, siendo los trabajadores de más bajos ingresos los jóvenes y las mujeres. Eso está raro ahí. El empleo sigue muy por debajo de los estándares. Sí, espera un segundo. El empleo sigue muy por debajo de los estándares y niveles que habían, pero quita eso que no me dejas ver. Gracias. Niveles que habían antes de la pandemia, siendo los trabajadores de más bajos ingresos los jóvenes y las mujeres. Quita los más afectados. Y ya queda perfecto. Eso, excelente. También asegura que los pobres son cada vez más pobres y se espera que para este año haya cerca de 90 millones de personas en extrema pobreza, hechos que retrasan aún más los objetivos de desarrollo sostenibles para el 2030. Según los datos obtenidos por el Fondo Monetario Internacional, se espera una recesión profunda en el 22, donde se proyecta un crecimiento mundial del menos 4.4%, es decir, un aumento de 0.8 puntos porcentuales con respecto a la actualización hecha en junio, pero que aún sigue presentando un panorama muy desalentador. Es por esto que el futuro en el corto plazo y mediano plazo de las economías mundiales dependerá en parte de la implementación de políticas públicas sólidas y coordinadas de carácter fiscal y monetario que puedan combatir los problemas causados por el COVID-19 y de esta manera evitar en lo más posible el impacto de la recesión mundial. A nivel histórico, casi siempre se ha visto que los gobiernos han intervenido en las economías con el fin de brindar estabilidad macroeconómica en la región, y aunque hay muchas teorías como la neoliberal que están en contra de este tipo de políticas intervencionistas, la verdad es que en épocas de crisis, dada la incapacidad del mercado de volver a autorregularse, es mucho más evidente y necesaria la medición estatal para salvaguardar la economía, pues se hace necesaria la regulación en temas de protección laboral, salud, protección social y sobre todo subsidios a sectores empresariales y hogares. Jennifer, mira que utilizaste un término que es muy interesante, que vas a hablar más adelante en el marco teórico, legal e histórico. Tú hablaste de neoliberal. ¿Listo? Entonces vamos a colocar, si es tu contexto, qué significa el liberalismo, el nuevo liberalismo, si estás de acuerdo con el aporte del Estado o no, porque vamos a preparar la sustentación para que defiendas algo de eso que estás diciendo, ¿listo? Pero no ampliarlo no acá, ¿no? Sino en los marcos más adelante. ¿Listo? ¿En marco contextual, profe? No, en el conceptual no. Teórico, legal o histórico. Ahí vamos a ampliar un poquitico más el tema. Que esos requieren bastantes hojitas. Teórico o legal. Sí, puede ser ahí. Profe, ¿y para cuándo que se dice que no, legal no, flaca, histórico, teórico o histórico, señora? que una sustentación para defender lo que llevamos hasta ahorita, más o menos, ¿para cuándo, profe? Por ahí en febrero, yo creo. O sea, cuando ya esté todo este cuento, yo voy a hacer 1 o 2 sesiones de yo soy el jurado y los voy a atacar. ¿Listo? Muy bien. Listo, profe, sí. Ok, ¿qué están en contra? Bueno, eso ya lo miramos. El objetivo principal de la intervención del Estado es poder regular los mercados públicos y brindarles las mínimas comodidades como educación, infraestructura. Me perdí, me salió un letrero aquí. Brindarles mínimas como educación, infraestructura o la sanidad que no pueden. ¿Qué significa esa rayita? Que no pueden, desean.
Profe, ahí coloqué como la sanidad que no puedan, o un slash, o desean, que no puedan o desean. Entonces quítale el slash y colócale hoy ya, brindar los mercados privados. Excelente. Para que de este modo pueda hacerse, es necesaria la política de rentas como rama de la política económica encargada de organizar el presupuesto de la nación junto con el gasto público y el régimen tributario. Clavelina 2020. Por medio de esta se asegura la estabilidad económica. Se podría decir que este tipo de política empezó a tomar relevancia durante la Gran Depresión de los 30 en Estados Unidos, cuando la teoría económica de la época no era capaz de explicar las causas de la crisis y dar solución a esta. Para este entonces, el keynesianismo, otro escenario igual al neoliberalismo que hablamos por allá arriba, entonces también lo vas a colocar en amarillito y lo puedes llevar al teórico o al histórico. Salió a flote una corriente económica que proponía políticas fiscales anticíclicas para estimular la economía. Por ejemplo, los keynesianos propondrían incurrir. ¿Qué está haciendo? Proponían. No, después me pierdo, profe. Está bien, está bien. Incurrir en un No gasto sé, no. deficitario, no, relájate, destinado a proyectos e infraestructura que demanden mucha mano de obra para estimular el empleo y estabilizar los salarios cuando la economía se contrae, y elevarían los impuestos para enfriar la economía y evitar la inflación ante un abundante crecimiento de la demanda. Muy bien. En Colombia la política de rentas cogió bastante. Coloca cogió en amarillo. ¿Un sinónimo? Sí, le buscas un sinónimo a cogió. Eso suena a otro tipo de libro. En Colombia la política de rentas cogió bastante relevancia. Bueno, ya lo mirarás allá. Bastante relevancia tras una serie de reformas estructurales que se presentaron durante la época de los 90, cuando se reorganizaba el poder político. Se descentralizaba el gasto y se abría paso a las importaciones después de décadas de tradición centralista y una tributación débil que era resultado de la omisión y evasión de impuestos por parte de los ciudadanos y las empresas desde el gobierno. Desde entonces, con el fin de impulsar el crecimiento económico, se han hecho un sinfín de reformas tributarias. Usted sí escribe carajadas, ¿no? Un sinfín de reformas tributarias, desde la sustitución del arancel efectivo por el IVA hasta la presentación de la regla fiscal del 2010. Por eso, la importancia de la política de rentas radica en la necesidad de poder regular las finanzas públicas del Estado, darle un buen manejo al PIB potencial y llevar buenas prácticas de política económica procíclicas y contracíclicas, y es de aquí que se desprende el objetivo principal de la investigación, pues es necesario analizar la política fiscal implementada en los periodos anteriores del 66 al 18 para entender el estado actual, elaborando una compilación de las diferentes normas de rentas y fiscales expedidas para afrontar los tiempos y las crisis de cada periodo, analizando el posible alcance de cada una de ellas y examinando de qué forma se está cubriendo el gasto público destinado a solucionar los problemas de la pandemia, para que junto con los resultados obtenidos de la investigación se puedan establecer posibles futuros escenarios en el mediano plazo de las posibles consecuencias de la política de rentas y el aumento del gasto público aplicado en el 2020. Es claro que una política de rentas desenfrenada atrae consigo desequilibrios en el presupuesto público, y Colombia, al igual que la mayoría de las economías, trata de solucionar el desbordamiento del gasto público por medio de la regla fiscal, entendida como un mecanismo que permite fortalecer la disciplina fiscal al establecer metas puntuales sobre el balance del gobierno central, de forma que su gasto esté acorde con sus ingresos estructurales o de largo plazo. Muy bien. Estas son esenciales porque su aplicación aumenta la credibilidad económica y permite el manejo contracíclico adecuado. Lozano, la coyuntura actual del COVID-19 propicia para que el gobierno de turno desborde el gasto hecho,
La coyuntura actual del COVID-19 propicia para que el gobierno de turno desborde el gasto hecho propicia Entonces colócale una coma entre gasto y hecho, por favor. La coyuntura actual del COVID-19 propicia para que el gobierno de turno desborde el gasto, hecho que, sumado al bajo recaudo fiscal, trae como consecuencia lógica del ciclo recesivo y del mismo procedimiento público de enfrentar la situación económica y de salud que vive el mundo. Un alto déficit público que puede pasar factura en el mediano plazo es ampliamente conocido en el ambiente mundial y mayormente en el latinoamericano, que Colombia ha tenido un manejo de política económica prudente. Espera que se está conectando alguien más. Ahora sí voy a terminar a las 3 de la mañana de nuevo. ¿Ese es el último párrafo, Flaca? No, profe, pero en la tarde no nos, de pronto, porque por lo menos yo esta tarde estaba un poquito desocupada, ¿no se podía? No, yo estaba más embolatado, pero seguramente la otra semana sí le pregunto a Rafa quiénes pueden en la tarde y lo hacemos más rápido. Oye, este párrafo no me cuadra. Estas son esenciales. Hola, Heidi. Eso porque está cansado, profe, tómese un tinto y verá que sí le cuadra. Hola, profe. ¿Cómo vas? Prende la cámara. ¿Qué hubo, Bien, Heidi? sí, ¿Cómo vas? señor. ¿Bien? Bien, sí, señor. Ok. Ya termino con Jennifer en unos 10 minuticos y continuamos contigo, ¿vale? Bueno, profe. Ok. Estas son esenciales porque su aplicación aumenta la credibilidad económica y permite un manejo contracíclico adecuado. La coyuntura actual del COVID-19 propicia para que el gobierno de turno desborde el gasto, hecho que, sumado al bajo recaudo fiscal, trae como consecuencia lógica el ciclo recesivo y del mismo procedimiento público para enfrentar la situación económica y de salud que vive el mundo. Un alto déficit público, no. Cógese, es ampliamente conocido por el ambiente mundial, el ambiente latinoamericano de Colombia ha tenido un manejo de política económica prudente a pesar de las dificultades macroeconómicas de la época. Es más, coloca desde estas son esenciales al comienzo del párrafo. ¿Listo? Hasta mediano plazo. No, arriba. Hasta ahí. Con un amarillo, por favor. Y revisa un poquitico como el armado de ese párrafo. Escríbelo ahí. La redacción y todo eso. Es ampliamente conocido en el ambiente mundial y mayormente en el latinoamericano que Colombia ha tenido un manejo de política económica prudente a pesar de las dificultades macroeconómicas de la época, muy bien, de la década. Estas medidas previas al choque, generado por el COVID-19 permitían pensar en una senda de crecimiento de la producción. Este optimismo estaba sustentado en un crecimiento económico continuo desde el año 17 con un valor de 1.35%, en el 18 un 2.51 y en el 19 un 3 en el Banco Mundial. Sin embargo, el panorama colombiano durante la pandemia no ha sido muy bueno. Aunque el gobierno ha afrontado la crisis, y ha tomado medidas para resguardar las vidas y apoyar la economía, estas no han podido reducir el impacto causado por el COVID-19. A esto hay que sumarle la inestabilidad laboral que presenta el país, ya que una de las razones por las que se puede ver más agudizada la crisis es por el gran nivel de